Familia de Tripas de Gato aquí en YouTube, hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Qué pasa si mezclas una cura para el dolor con un sistema médico y farmacéutico que tiene el único fin de volver asquerosamente ricos a quienes tienen el control? Pues una de las crisis más complejas que involucra a líderes farmacéuticos, los presidentes de México y Estados Unidos y organizaciones criminales. Estos son Archivos Oscuros por Tripas de Gato y hoy vamos a hablar del fentanilo. Primero, pongamos las cosas claras. El fentanilo es un opioide sintético creado originalmente para tratar dolores intensos en pacientes con cáncer o en cirugías. Suena normal, ¿no? Pero aquí está la trampa. Esta sustancia es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. En otras palabras, una dosis pura del tamaño de un grano de sal podría acabar contigo. En 2022, más de 108,000 personas en Estados Unidos perdieron la vida por sobredosis. Y de estas, el fentanilo estuvo involucrado en la gran mayoría. Ahora, ¿qué es lo que hace a esta sustancia tan letal? Bueno, además de causar euforia inicial, también deprime tu sistema respiratorio hasta dejarte sin aire. Y lo peor, como es tan barato de producir, ciertos grupos lo mezclan con otras sustancias sin que el consumidor tenga idea. Para entender la crisis del fentanilo, primero tenemos que retroceder unas décadas, hasta los años 90, y hablar de un nombre que muchos consideran el origen del desastre, el OxyContin. Este medicamento, desarrollado por la farmacéutica Purdue Pharma, fue presentado como una solución revolucionaria para tratar el dolor crónico, pero detrás de su muy insistente promoción había una estrategia peligrosa y engañosa que puso las semillas de la actual epidemia de opioides. Verán, el OxyContin fue lanzado en 1996 y rápidamente se convirtió en un éxito de ventas. La clave estaba en su ingrediente activo, la oxicodona, un opioide altamente potente. Purdue Pharma aseguró que gracias a su tecnología de liberación prolongada, el riesgo de adicción era mínimo, aunque el tiempo demostró que esto era mentira. En realidad, el OxyContin era altamente adictivo y su comercialización agresiva, dirigida incluso a pacientes con dolores menores, desató un consumo desmedido. Para principios de los 2000 ya estaba claro que algo andaba muy mal. Médicos incentivados por la farmacéutica con bonificaciones y regalos recetaban el Oxy como si fuera una aspirina con poderes mágicos. Miles de personas comenzaron a depender de estas pastillas y cuando las recetas se agotaban o el precio era demasiado alto, muchos se volcaron hacia alternativas más baratas. Primero, la heroína y después, el fentanilo. La transición fue casi natural. El abuso de opioides recetados dejó a millones de personas en Estados Unidos adictas a sustancias que eventualmente dejaron de estar disponibles. Ahí es donde el mercado ilegal entró en escena. Los cárteles, principalmente mexicanos, vieron una oportunidad de oro. El fentanilo era más barato de producir, más fácil de traficar y muchísimo más potente que otras sustancias. Así que se convirtió en el sustituto perfecto. Las personas dependientes, muchas de las cuales habían comenzado con el Oxy, ahora buscaban en las calles algo que calmara su abstinencia. Y ahí estaba el fentanilo,
mezclado con quién sabe qué cosa, o prensado en píldoras falsas que imitaban analgésicos legales. Pero antes de que esta sustancia inundara las calles ilegalmente, también fue una creación legal, impulsada, sí, por las grandes farmacéuticas. Desde los años 60, el fentanilo fue desarrollado como un analgésico extremadamente potente, sí, para su uso en cirugía y manejo de dolores severos, y sí, especialmente en pacientes terminales. Pero la historia tiende a repetirse y nuevamente el problema no fue la sustancia en sí, sino el afán de las farmacéuticas por expandir su mercado a cualquier costo. Miren, durante las décadas de los 80 y 90, el modelo de negocio de las farmacéuticas cambió. El dolor crónico, antes tratado con medidas más conservadoras, se convirtió en un mercado en expansión. Las empresas comenzaron a presionar a los médicos para recetar opioides, argumentando que sus sustancias eran seguras. Claro, si se usaban correctamente. Y nuevamente nos encontramos con la misma trampa. Muchas de esas recomendaciones estaban respaldadas por investigaciones patrocinadas por las propias farmacéuticas. Así que lo que estaba diseñado para casos extremos comenzó a ser recetado a pacientes con dolores moderados y las ventas se dispararon. Pero aún no eran suficientes para las grandes compañías. La presión por ser el medicamento estrella para recetar continuó, generando millones de dólares en ganancias. Ahora pasemos a la pregunta del millón. ¿De dónde sale todo el fentanilo ilegal? Aunque los precursores químicos vienen principalmente de China, la sustancia como tal se produce en laboratorios clandestinos en México. Estos laboratorios, ubicados generalmente cerca de la frontera, surten al mercado estadounidense. Y aquí es donde la cosa se pone más complicada. Estados Unidos, quien es el principal consumidor de este producto, ha decidido que toda la culpa es de México. Y esto se traduce en un debate interminable con propuestas un tanto descabelladas y peligrosas por parte de los dos gobiernos. Pero seamos honestos, ambos países tienen las manos manchadas. México produce y distribuye, mientras que Estados Unidos primero se hizo adicto con tal de ganar más dinero y ahora consume como si no hubiera un mañana. Además, nos tenemos que preguntar, ¿dónde están los controles para evitar que toneladas de precursores químicos lleguen a México desde China? ¿Y qué pasa con las políticas de salud pública en Estados Unidos, que no logran frenar la dependencia? Esto no es un problema de un solo lado, es un cóctel explosivo de corrupción, negligencia y mucha hipocresía. El fentanilo no llegó al mercado negro por accidente. Fue un producto del mismo sistema que ya había tenido la epidemia de opioides legales. ¿Cómo podríamos saber que esto pasaría, verdad? Mientras los gobiernos se siguen echando la culpa, la gente sigue perdiendo. Familias enteras en Estados Unidos están siendo devastadas por sobredosis. Y en México, los efectos colaterales del narco son igual de brutales. Estos fueron Archivos Oscuros por Tripas de Gato, y este es el problema con el fentanilo. Muchas gracias por llegar hasta el final de este Archivos Oscuros, el número 34. Vayan a comentarios, déjenos saber qué opinan acerca de este tema. Es un tema un tanto controversial porque está pasando justo en estos momentos y hay demasiadas posturas. Así que háganse presentes y los vamos a leer a todos. Como siempre, agradecemos principalmente a nuestros ayudantes del maligno, quienes son los que hacen posible que este contenido siga existiendo
siguiendo y con eso evitan que vivamos abajo de un puente, al menos por el momento. Si ustedes quieren formar parte de este grupo llamado Ayudantes del Maligno, lo único que tienen que hacer es hacerse miembros del canal y con esto además obtendrán algunos beneficios exclusivos. Por supuesto que nos ayudan muchísimo si se suscriben, porque muchos de ustedes no están suscritos, si tocan la campanita y dejan un like y un comentario para que YouTube nos levante un poquito en ese algoritmo que no entendemos todavía del todo. Chéquense todo lo que está haciendo Tripas de Gato, como los archivos oscuros, como también sus capítulos canon. Y por supuesto, los casos de bolsillo, historias cortitas para cuando no tienen mucho tiempo. Vayan a seguirnos a todas nuestras redes, en todas y cada una de ellas estamos subiendo contenido distinto, así que hay mucho para descubrir. Chéquense el Instagram si es que quieren una conexión más cercana con Tripas de Gato, pues ahí estamos chismeando el día a día, qué es lo que está pasando, y además ya que están ahí pueden ir a nuestro canal de difusión. Si les gusta esto que hace La Cara que Ven o La Voz que escuchan, vayan a checar el BMBR Podcast a Spotify o a Facebook y seguro les va a gustar. Yo soy Bomber Álvarez y nos vemos en un siguiente Archivos Oscuros.